Entonces, estamos analizando esta función que aparece ahí, donde estamos haciendo el dibujo, que son puras rectas que se pegan de manera continua, fíjense, eso lo pueden verificar ustedes, y observemos lo siguiente. Esta función alcanza un mínimo local en 0, en los bordes, en 2 y en menos 2, y los máximos locales en menos 1 y en 1. Entonces, notar que, según el teorema anterior, el mínimo se alcanza en los bordes, en un punto donde la derivada no existe, y los máximos también se alcanzan donde la derivada no existe, y no hay ningún máximo mínimo que lo entregue derivada igual a 0. ¿Lo ven? Si ustedes ven acá, si ustedes dibujan la función derivada entre menos 2 y 2, la función tiene derivada constante igual a 1, después tiene derivada menos 1, después tiene derivada igual a 1, y después tiene derivada igual a menos 1. Entonces aquí, la función en 0, en 1 y en menos 1, la función derivada tiene saltos que corresponden a las puntas. Entonces las puntas proporcionan extremos muchas veces. Eso. Continuamos. Eso es lo que comenzamos. Las puntas aportan extremos. Ya lo hicimos. Continuamos. ¿Qué son los puntos críticos? Definición. Una función en un intervalo como D, derivable, en intervalo abierto. Derivable en intervalo abierto. Diremos que un punto es punto crítico si f' en ese punto vale 0. Recordemos que los puntos cuya derivada igual a 0 tienen opción, o a veces pueden ser o no, extremos. Entonces, en ese sentido, los puntos, ya lo conversamos, ¿no? Que los puntos son los puntos donde la función derivable y vale 0 son solo candidatos extremos. Bueno, por ejemplo, si hacemos f igual a la parábola, entre menos 1 y 1, ahí ocurre que f' de x igual de 2x igual a 0 implica y igual a 0, y ahí me entrega el mínimo local, o global porque está definido entre menos 1 y 1, y en los bordes ocurren los máximos. Entonces en este caso sí la derivada igual a 0 me entrega. Entonces me gustaría saber, una pregunta fundamental es ¿cuándo un crítico o un candidato es max o min? Entonces esto implica que me gustaría tener algún criterio de decisión para clasificar o categorizar un punto que sea crítico. Entonces viene aquí nuestra tarea final antes de pasar a los problemas. Crecimiento y monotonía. Este concepto es importante porque me va a permitir decidir que si tengo monotonía cerca de un punto candidato máximo mínimo, ese punto será máximo mínimo dependiendo de ciertas condiciones. Entonces, ok, sea otra f de una función derivable, ¿no? Supongamos que f' es positiva. La conclusión es que si f' es positiva, entonces la función es creciente cerca de x. Por otra parte, si f' en el punto es negativa, entonces la función es decreciente, si la desigualdad estricta es estrictamente creciente, cerca de x. Entonces con esto la conclusión es que si tengo un punto crítico, y si f es creciente por la izquierda, x0, y después es decreciente por la derecha, entonces ese punto es max local, ¿cierto? Y al revés. Si vengo
tengo la función, vengo decreciendo en x0. Después tengo ahí el descanso igual a 0 y después empiezo a subir. Quiere decir que este gallo es min local. ¿Ok? Entonces acá vengo con derivada negativa, vengo decreciendo. Acá vengo con derivada positiva, voy creciendo. Y acá lo contrario, ¿cierto? Vengo con derivada menor que 0 y vengo con derivada mayor que 0. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos, esos son nuestros criterios de decisión. Ese se me pasó, eso no tiene que ir. Y ahora, finally, lo que todos están esperando, unos problemas para soltar la manopla en estas cosas. Hacer un estudio de los extremos locales y globales de las siguientes funciones. Partamos, me voy a pasar a color negro. ¿Ya? Entonces la función f de x igual a x por a la menos x. Entonces esta función, las propiedades que tiene es claramente continua en todo R. Continua en todo R. Es por álgebra de funciones continua, multiplicación de x, que es un polinomio de grado 1, por la función exponencial. Entonces esta función es continua sin lugar a dudas. Y por la misma razón, por álgebra de funciones derivables, f también es derivable en todo R. Pero está definida como una función de R a R, ¿cierto? Entonces, como el dominio no es un intervalo acotado, no de la forma A, B, no hay definido, entonces no podemos asegurar existencia con la continuidad, no podemos decir eso. Así que trataremos de ver qué pasa aplicando el criterio de analizar los puntos críticos, si es que existen. De hecho, si usted se cuenta lo siguiente, la función f de x tiene unas propiedades que la puedo mirar de ahí. La función f de x igual a x por n menos x, si tiene que f de x es menor que 0, cuando x es menor que 0, f de x vale 0 solamente cuando x vale 0, y por último, f de x es mayor que 0 cuando x es mayor que 0. Y otra cosa es que, si ustedes ven ahí, ahí está, si estoy en el límite, cuando x va a más infinito de f de x, eso les da ahí en la misma, me deja escribir, ahí sí, eso les da 0, ¿cierto? Eso se va a 0 cuando x va a infinito. ¿Por qué? Porque la exponencial es abismalmente más veloz que x. Cuando el x va en 1.000.000, la exponencial va en muchos millones. Entonces en el cociente esto se va a extinguir. ¿Ya? Entonces, hay mucha gente que dice que la exponencial tiene una velocidad mucho más rápida que cualquier polinomio. Entonces, por otro lado, el límite es menos infinito de la función, según yo, da menos infinito. Eso es lo que yo creo. ¿Por qué? Porque en la primera vez me molesta e elevado a menos x, que es lo mismo que es 1 sobre e a la x. Cuando x es negativo, lo lanzo para arriba, ¿cierto? Entonces me va a quedar un infinito arriba, multiplicado por el x, que en este caso va a ser un número negativo, porque me estoy yendo a la izquierda, menos infinito, entonces me va a dar un menos infinito. Así que eso está correcto. Muy bien, entonces ahora pasemos a derivar. Pasemos a derivar. Entonces, la derivada de esta función, estamos estudiando f de x igual a x por e a la menos
x, la derivada es f', es igual a e a la menos x, la derivada x menos x por e a la menos x, ¿cierto? Y eso, haciendo una factorización, me da 1 menos x, e elevado a menos x. Ok, entonces, ¿qué pasa acá? Nos damos cuenta que la función f' de la derivada tiene el siguiente análisis de signos. Es igual a 0 solamente si x es igual a 1, es mayor estricta que 0, si x es menor que 1, y es menor que 0 si x es mayor que 1. ¿Mm? Entonces, hay que ver si, ¿dónde está el puntero ahí? Hay que ver si este gallo, x igual a 1, hay que decidir si es max o min local. ¿Mm? No hay bordes, o sea, la función está definida no está definida en intervalo como b, y tampoco hay x tal que f' no existe, ¿cierto? Entonces solamente nos quedan analizar los puntos críticos para ver la función. Entonces aquí yo voy a hacer una tablita que hemos hecho millones de veces en Math 021, que es una tabla donde veo los signos de la función, pero ahora voy a incorporar un nuevo reglón, donde voy a incorporar los signos de la función derivada. Entonces, espero que me quede bien esta cosa. Ok, entonces, en menos infinito, aquí tengo el 0 donde la función, después tengo el 1, después tengo más infinito, acá tengo la función f, acá tengo la función derivada. Entonces vimos que la función era f de x igual a e elevado a menos x, la función f' de x es 1 menos x por elevado a menos x, entonces ahí voy mirando para ver qué pasa. Entonces dijimos que la función antes de 0, coloquemos rojete, antes de 0 es negativa, y después es positiva, ¿cierto? La función f', ahí está, la estoy mirando a la izquierda, es positiva, y después de un negativo. Entonces la conclusión es que, a ver, que se pasa el verde, y aquí la función f' es mucho, demasiado esto, que aquí la función es creciente, y después aquí la función es decreciente. Entonces acá la función es continua, vengo subiendo y después vengo bajando, significa que x igual a 1 es max local. Esa es la conclusión que tenemos en este caso. De hecho, yo soy capaz de hacer un esbozo de un gráfico más o menos de esta función. Si algo más. Entonces la función 0, y dijimos que la función, esta es la función, elegí y ahora corregiré que la función siga menos infinito, ¿cierto? Me va a pasar por 0, después ahí, y después sigue creciendo. Recuerden la tablita que está más arriba, ahí, sigue creciendo, y después en 1 empieza a decrecer, y el límite sigue siendo positiva, ahí, y el límite cuando x va a infinito lo colocamos por ahí, daba 0, creo que lo coloqué más atrás. ¿Ok? Entonces, en x igual a 1 tengo un max local y de hecho vale 1 sobre e, lo pueden verificar. ¿Ah? Entonces esto es max local y solamente visualmente se puede demostrar que es max global, no hay otra altura más. Y no tiene, como la función acá se va a infinito, no tiene mínimos globales. Y tampoco veo ningún mínimo local. ¿Okay? Entonces con eso termino este problema. Vamos al siguiente. Vamos al siguiente problema. Ok.
Entonces, el siguiente problema me dice que debo estudiar la función que está ahí. Coloquemos el lápiz negro otra vez. Debo colocar la función, problema 2, la función f de x igual a 2x cubo menos 3x cuadrado menos 2x más 3 y hacer un estudio de ello. Bueno, entonces rápidamente, f es un polinomio, implica que es continua y derivable en todo R. Entonces luego no hay bordes, ¿cierto? O sea, no estamos trabajando en una coma B, estamos trabajando en todo R. Y tampoco existen X tal que F' no existe. Así que la conclusión es que nos queda buscar los X tal que F' de X vale 0 y clasificarlo de ser posible. Eso es lo que tenemos que hacer. Esa es nuestra pega. Si hacemos eso, ganamos. Muy bien. Entonces, vamos calculando la derivada. Ahí está el puntero. F' de X me da, era 3x, era 2x cubo, así que me da 2 por 3 me da 6x cuadrado, menos 6x menos 12. Entonces nos pega una factorizada prenatal, x cuadrado menos x menos 2, y esto es x menos 2 por x más 1. Entonces nos damos cuenta que tenemos los puntos críticos que son x igual a 2 y x igual a menos 1 son puntos críticos. X igual a menos 1 son puntos críticos. Ok, entonces vamos a hacer de nuevo esta especie de tablita con valores para ver si es que puedo decir que los puntos críticos son máximo mínimo dependiendo del crecimiento de la función. Entonces, yo no quería hacer eso. Hasta acá. Entonces era menos infinito. Menos 1. Pues tenía el otro punto crítico que era 2. No tengo más puntos críticos, así que tengo que echar a correr hasta el final de los tiempos. Okay, entonces los factores que tengo son, uno era x menos 2, el otro era x menos 1. Entonces con esos dos factores tengo el signo de f', y con el signo de f' puedo deducir sobre el crecimiento de la monotonía de f. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a lo de arriba, ahí está, tenemos que la función es negativa entre sus ceros, ¿cierto? Sería x, perdón, veamos cada punto. X menos 2 es negativo antes de 2, así que tengo los signos ahí. Después x menos 1 es positiva después de 1, después de menos 1, perdón. Bajemos un poco. Aquí tengo que f' es positiva acá, negativa acá y positiva ahí. Entonces, ¿eso qué me implica sobre f? Me implica que el f es creciente en este intervalo, decreciente en este intervalo y creciente en ese intervalo. ¿Qué podemos decir entonces? Vamos al verde. Ah, lo siento mucho, yo soy inexperto acá. Entonces, ¿qué me dice acá? Me dice que x es igual a menos 1 es, como ustedes lo pueden apreciar, es max. Es max local. Y acá, x igual 2 es min local. Perfecto. Entonces, con eso terminé el estudio, encontré los puntos críticos y los clasifiqué con el criterio de la primera derivada. Muy, muy bien. Nos queda nuestro problema final. Y con esto nos despedimos por la cápsula de hoy.
y nos veremos si en la cápsula 8, la última, the last one. El ejercicio es el siguiente. El ejercicio es un problema de plantear que tengo un salvavidas que debe auxiliar a un turista que se está ahogando en el mar. Entonces la idea es la siguiente, vamos a tirar un poco hacia la izquierda acá. Vamos a tirar un poco a la izquierda, vamos a hacer un dibujo para... Está el verde, así que lo voy a cambiar a negro. Lo voy a cambiar a negro. Espero el ruido de la impresora no moleste tanto. Ahí. Tengo un salvavidas que se encuentra en un punto A, de acuerdo a la anuncio ahí. Y él corre hacia un punto B, un punto P, digamos que es la playa. Y acá está el mar. Y acá hay una persona, que está por ahí más o menos, que se está ahogando. Entonces el salvavidas debe ir a auxiliar a esa persona que se está ahogando. Y para ello, corre a una velocidad de sub A en la arena, y después entra al mar y va con una velocidad de nado distinta. Eso está ahí. Entonces, en la arena se sabe que el salvavidas corre a una velocidad constante v sub A, y en el mar nada a una velocidad v sub B, también constante. Entonces, lo que me pide el problema es P, ¿cuál es el P en el cual ¿cómo se llama? El salvavidas tiene que cruzar de la playa a la arena para minimizar el tiempo de rescate. O sea, lo más rápido posible para que la persona no se ahogue, esa es la idea. Entonces hay unos datos que me faltó incluir, que es esa distancia que está ahí, se llama B, y esa distancia que está ahí se llama A. ¿Ya? Entonces las soluciones, o sea, lo que queremos minimizar el tiempo de rescate. Queremos minimizar el tiempo de rescate. Muy bien, entonces vamos a pasar a la siguiente hoja, donde vamos a plantear el problema un poquito más, pero un poco mejor. ¿Okay? Entonces vamos a dar el punto B, esta coloquemos acá el punto A, ¿sí? Coloquemos en verde, ahí, el punto B, creo. Eso. Ok, entonces ahora tenemos con azul. Entonces dijimos que esta distancia que está ahí es conocida y es B, esta distancia que está ahí es conocida y es A. Entonces hay que buscar la posición de P, que es un punto X desconocido, de tal manera que se minimice el tiempo de eje. Entonces, también otro dato que dije que dice el enunciado, que la distancia entre horizontal acá es total D. Entonces, tanto A como D y como P son datos, y lo que debemos buscar es X, tal que el tiempo de viaje entre a P y después de P a B sea el mínimo posible para lograr el objetivo de hacer el rescate. Ok, entonces, notemos que la distancia de A a P lo llamamos de sub A, la distancia de P a B es de sub B. Entonces, vamos a plantear las siguientes ecuaciones. El tiempo de viaje entre A y B es igual al tiempo de viaje entre A y P más el tiempo de viaje entre P y B. ¿Están todos de acuerdo, cierto? Donde acá voy en la arena y acá voy en el mar. Entonces, el tiempo, suponiendo un movimiento rectilíneo uniforme, es distancia partido en velocidad, ¿cierto? Distancia partido en velocidad. Ok, entonces, ¿cuál es la distancia? Bueno, suponiendo que las cosas son un triángulo rectángulo, tengo que de sub A es simplemente raíz de x cuadrado más cuadrado, y de sub B
es raíz de los cuadrados de los catetos, ¿cierto? Entonces, eso me dice que la función, aquí tengo más espacio de trabajo, esto me dice que la función tiempo entre A y B, que depende de X, es distancia, no, eso es X, ¿cierto? Distancia partido en velocidad, plus distancia que recorre en el mar, partido en velocidad. Muy bien. Entonces notemos que esta función T sub AB está definida entre C y D, ¿cierto? Valor real es positivo. Entonces, ciertamente, como esta es continua claramente, alcanza los extremos. Por Weierstrass, ¿cierto? Entonces los extremos son x igual 0, x igual d. También hay que buscarlos por el teorema de localización, los x, tal que T sub AB de x es igual a 0, y no existen, tal que eso no existe, ¿cierto? Porque estas funciones son derivables en todos los puntos entre 0 y d, ¿cierto? Y aquí esto es un x al cuadrado más un número positivo, así que al derivar la raíz abajo no me va a tirar nunca, no voy a evaluar nunca el número que me dé 0. ¿Ok? Entonces, el caso x igual 0 y x igual a d queda a analizar ustedes. ¿Eh? ¿Qué significa? Yo diría que no es el mínimo. ¿Ah? Entonces, no es el mínimo. Yo estoy todo el rato con azul, ya me di cuenta recién. La pregunta es ¿por qué? ¿Ya? Entonces, si volvemos arriba, ¿qué dice acá? En el dibujo sería el mínimo. ¿Por qué? Porque en el caso, tengo acá el A, tengo acá el B, x igual 0 significa ir de acá derecho y después ir hacia acá. Ese sería el caso x igual 0. Y el caso x igual a d sería irse directo hasta el final y después subir hasta b. Entonces, estas dos combinaciones yo creo que da el tiempo máximo. Eso se puede verificar comparando al final. Muy bien, entonces aquí estaba yo. Entonces ahora, ¿qué tenemos que hacer? Los puntos críticos, ¿cierto? Y con esto finalizamos, los puntos críticos. Entonces, t sub ab' de x es, la derivada de la raíz es 1 partido en 2 veces la x cuadrado más x cuadrado medio por 2x y me falta la velocidad que está abajo. Más la misma derivada, 2 t menos x, ¿cierto? Por la regla de la cadena. Me va a quedar 2 b sub b, que es lo que mete la raíz para abajo, y b cuadrado más d menos x cuadrado un medio. Entonces vemos que se simplifican los medios, solamente queda la relación siguiente, que es x partido en b sub a por a cuadrado más x cuadrado más b menos x partido en b sub b partido en b cuadrado por b menos x al cuadrado. Entonces, el punto crítico satisface esta relación. Decimos que x es punto crítico si solamente si x satisface esta relación. ¿Ya? O en otras palabras, aquí no sé si se dan cuenta, acá me comí un menos, ¿cierto? Porque es la derivada de d menos x, entonces me tira un menos. ¿Ok? Entonces, al igualar a 0, luego t sub b de x igual a 0, si solamente si Sx dividido en b menos a
partido en a cuadrado más x cuadrado 1/2 es igual a d menos x por b sub b cuadrado más d menos x cuadrado 1/2. Entonces, esta relación es sumamente importante y aparece en muchos problemas físicos. Imagínense que después del problema del bañista que va, del salvavidas que va a socorrer a la persona, lo replanteamos de la siguiente manera. Tenemos un medio, digamos acá, un vidrio, desde un punto A viene un rayo de luz, pasa por un medio, hace su proceso de refracción y pasa a un punto B. ¿Ok? Entonces aquí lo mismo, designamos la distancia esa como B, esa como A, y la pregunta es, ¿qué es lo que tiene que seguir la luz para hacer una trayectoria mínima? ¿Y qué pasa si este problema lo planteamos en términos de ángulos? Nos damos cuenta que seno de alfa es x partido en d cuadrado más x cuadrado, ¿cierto? ¿Está malo eso? ¿Está malo eso? Está bueno, ¿cierto? Y seno de beta. Y seno de beta es igual a d menos x partido en b cuadrado más d menos x cuadrado en raíz. Me faltó ahí la raíz, ¿cierto? Entonces, la condición de minimización que teníamos antes, no te vayas para abajo porque estamos que terminamos, ¿cierto? Pórtate bien al final. Era t sub x igual a 0, si solo si x partió en velocidad, ¿cierto? La velocidad del medio ahora de la luz, ¿no? Es igual a, eso es lo que calculamos delante en el caso del bañista. Y ahora, si esto lo refraseamos en términos de los ángulos que escribí arriba, vamos un poquito más arriba, esos ángulos que están ahí, el alfa no sé por qué se borró, eso que está ahí, esto queda en términos de seno de alfa partido en velocidad es igual a seno de beta partido en velocidad. Y la condición de deriva igual a 0, que la condición de minimización, se conoce muy famosamente como la ley de Snell. ¿Ya? ¿Y qué es lo que dice la ley de Snell? O sea, la ley de Snell viene por algo que se conoce como el principio de Fermat. ¿Qué es lo que dice el principio de Fermat? Que la luz viaja a través de dos medios, pasa por un proceso de refracción, siguiendo trayectorias mínimas, ¿no? Trayectorias mínimas significa que minimiza el tiempo de viaje. Entonces, de acá, la gente se dio cuenta que al derivar igual a 0, se obtiene lo que la luz hace naturalmente. O sea, la naturaleza en el ADN tiene como minimiza sin proponérselo. O sea, es óptima en ese sentido. Entonces, de ahí viene que el principio de Fermat se le conoce como regla de Fermat, que es derivar igual a 0, porque uno conduce a la regla de minimización de la luz al pasar por dos medios y la refracción. Muy bien, creo que con esto acabo. No alargamos más de la cuenta, pero espero les haya servido. Así que me despido, nos vemos en la última cápsula, que les vaya muy, muy bien. Adiós.